Durante 5 años, mi jefe me pagó para asistir a reuniones sin decir una palabra. Pensé que valoraba mi trabajo. Pero solo quería una cara bonita en la mesa. Cuando descubrí por qué me llevaban a todos los viajes de negocios, sentí vergüenza y rabia. Esa noche entendí todo. Nunca voy a olvidar el sonido exacto del correo entrante. Un pin corto, seco, casi inocente, pero que me arrancó de un tirón la venda que llevaba 5 años en los ojos. El asunto decía, confirmación de pago, servicios de imagen. Pensé que era un error. Yo no trabajaba en marketing, ni en diseño, ni en nada parecido. Yo era analista. Analista senior, para ser preciso. O eso creía. Abrí el PDF con la respiración contenida. Veía mi nombre, mi DNI, mi número de empleado. Todo perfecto. Pero la descripción del servicio era lo que no encajaba en ninguna parte de mi vida profesional. Presencia estética en reuniones de alto nivel. Perfil, varón joven, buen porte, expresión cordial. Tarifas aplicadas a solicitud del director general. Me quedé paralizado. Leí esa línea 3 veces, luego 5, luego sentí un zumbido en los oídos. Era como si alguien hubiera tirado una granada dentro de mi cerebro y las piezas empezaran a caer en cámara lenta, encajando en lugares que nunca habían tenido sentido, hasta ahora. Y de pronto lo vi todo. Los viajes repentinos a conferencias donde no hablaba ni una sola vez. Las reuniones donde me sentaban al lado del CEO para tomar notas aunque nunca me pedía ninguna. Las cenas donde me colocaban justo detrás de él para dar buena imagen de equipo. Los comentarios de otros directivos, tráete a tu chico, siempre suma. Los silencios incómodos cuando preguntaba, ¿cuál es mi rol exactamente en esta reunión? 5 años de promociones inexplicablemente rápidas. 5 años de salarios que no pedí, pero que acepté creyendo que mi trabajo valía más de lo que yo imaginaba. 5 años creyendo que mi jefe, Eduardo Santillana, veía algo especial en mí. Lo especial, al parecer, era mi mandíbula, mis camisas planchadas y mi manera de sonreír sin enseñar los dientes. Yo no era un analista valioso. Yo era decoración. Un hombre adorno. Un accesorio humano. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Sentí vergüenza primero. Una vergüenza profunda, honda, sucia. Después vino la rabia, la de verdad, la que empieza en el estómago y sube ardiendo hasta las sienes. Pero no fue hasta que abrí el archivo adjunto, un contrato interno que nunca había visto, cuando la rabia se transformó en miedo. En la página 4 había una cláusula con mi nombre. Uso de la imagen del empleado seleccionado para generar confianza, reputación y atractivo visual en negociaciones estratégicas. Uso de la imagen del empleado. No decía participación, apoyo, representación. Decía uso. Y a la derecha, en letra más pequeña, algo peor. Motivo, similitud física con el socio británico retirado en 2011. Me quedé helado. ¿Qué socio? ¿Qué similitud? ¿Por qué nadie me había dicho nunca nada? Bajé por el documento con el corazón latiéndome en el cuello hasta que encontré la explicación, una foto pixelada, insertada sin cuidado, de un hombre de unos 30 años, traje azul marino, sonrisa leve. Tenía mi misma línea de cejas. El mismo mentón. El mismo lunar bajo el labio. El mundo se me achicó. Era como mirarme a mí mismo 10 años antes de nacer. Entonces todo encajó de golpe, como un latigazo. Eduardo, ¿por qué quieres que venga yo? Tú tranquilo, Carlos, tu presencia suma. ¿Presencia de qué? Deja que fluya. Tú solo acompáñame. 5 años. Repitiendo esas frases. 5 años sin cuestionarlo porque me hacía sentir valorado. Porque pensé que era reconocimiento. Porque en mi familia nadie había destacado jamás y que un jefe tan influyente pusiera atención en mí me hacía sentir especial. ¡Qué ironía! Especial como un florero caro. Y esa noche, justo cuando creía que ya nada podía empeorar, el misterio se abrió más. Mucho más.
A las 22:14 recibí un mensaje desconocido en mi móvil personal. Sé quién eras para Eduardo. Y sé quién eres de verdad. Revisa el archivo F11. DocX en tu portátil. No estás seguro en esa empresa. Me levanté de golpe, como impulsado por una corriente eléctrica. Fui al escritorio, encendí el ordenador, busqué el archivo. No debería haber existido. Nunca lo había creado. Pero ahí estaba, F11. DocX. Última modificación, hacía 30 minutos. Lo abrí con un nudo en la garganta. Dentro había solo una frase, escrita en mayúsculas. No eres el primero. Pero podría ser el último. Debajo, un nombre que jamás había escuchado, pero que sentí que iba a perseguirme durante mucho tiempo. Samuel R. Colder, 2011. Samuel. ¿El socio británico? ¿El hombre que se parecía a mí? ¿El tipo cuya foto me habían puesto en un contrato interno? ¿Por qué alguien me enviaría esto? ¿Por qué ahora? ¿Quién era ese? No está seguro. ¿Y qué demonios había pasado en 2011? Sentí por primera vez algo que no había sentido en años, pánico real. El tipo que aparece en reuniones sin hablar no causa problemas. No hace preguntas. No investiga. Yo había roto ese equilibrio sin querer, solo por abrir un correo equivocado. Y ahora sabía algo que no debía saber. Tuve un impulso repentino, tomar mis cosas e irme. Pero antes de hacerlo, escuché un sonido que me partió en dos, la notificación de una reunión convocada para el día siguiente. Asunto, viaje urgente, Bruselas. Reunión presencial. Carlos imprescindible. Imprescindible. Qué palabra tan peligrosa cuando la usa alguien que te ve como un objeto. Entonces supe que esa reunión no era un viaje más. Ese viaje iba a ser el punto de quiebre. Y si alguien estaba dispuesto a advertirme en secreto, era porque lo que ocurría tras esas puertas de vidrio tenía un precio. Y quizá yo era, sin saberlo, la moneda de cambio. Si estás escuchando esto, quédate. Lo que descubrí después no solo explica por qué me llevaban a todas las reuniones. Explica por qué alguien como yo pudo haber terminado desapareciendo. Me llamo Carlos Medina, tengo 32 años y, hasta hace pocas semanas, habría jurado que llevaba una vida normal. O por lo menos, una vida ordenada. Crecí en Leganés, hijo único de una enfermera agotada y de un padre que desapareció cuando yo tenía 7 años. Mi madre siempre decía que la estabilidad es un lujo, que hay que construirla aunque sea con las piezas sueltas que te deje la vida. Yo me tomé esa frase demasiado en serio. Estudié economía porque era lo más parecido a una garantía de futuro. Saqué buenas notas, nunca brillantes, pero siempre sólidas. Fui el típico estudiante aplicado que no llama la atención. Ese patrón me acompañó toda la vida, estar, cumplir, no molestar. Y tal vez por eso, cuando entré a trabajar en Santillana & Parker Consultors, creí que por fin la vida me estaba dando un espacio donde podía crecer sin que nadie me empujara fuera. Mi trabajo como analista no era glamuroso. Revisaba informes, preparaba presentaciones que luego mi jefe presentaba como si él las hubiera hecho en un café en 10 minutos, ajustaba modelos financieros que nadie más quería tocar. Pero dentro de todo, sentía que tenía un lugar en el engranaje. Un lugar pequeño, sí, pero real. Eso fue antes de Eduardo. El día que él fue nombrado CEO, la energía del edificio cambió. Entró como un vendaval, traje gris claro impecable, sonrisa segura, voz controlada. Era de esos tipos que parecen hechos para brillar bajo luces blancas y fotos corporativas. Y yo, ingenuo, pensé que un líder así era lo que la empresa necesitaba. Poco después empezó a pedirme pequeños favores. Carlos, ven conmigo a esta reunión, por si necesito apoyo técnico. Carlos, te vienes al viaje, quiero que escuches cómo se negocia. Carlos, acompáñame a esta presentación, me gusta que estemos los dos. Yo aceptaba siempre. No solo porque era mi jefe, sino porque era la primera vez que alguien en un entorno corporativo me hacía sentir visible. Me daba cierta ilusión infantil, como si tuviera un rol más grande del que mi cargo nominal indicaba. Pero conforme pasaban los meses, empecé a notar pequeños detalles.
Cosas que en ese momento no supe interpretar, pero que ahora, a la luz de todo lo que sé, me parecen señales gigantescas. En las reuniones, Eduardo rara vez me dejaba hablar. Si levantaba la mano, hacía un gesto mínimo que significaba no ahora. Cuando había fotógrafos, siempre me colocaban justo detrás de él. Sus comentarios a otros directivos eran raros: sí, traigo a Carlos. Ya sabéis, mi ficha de confianza. Él le da buena energía al equipo. Nos hace lucir como un grupo más, equilibrado. Equilibrado. Esa palabra me daba una inquietud que nunca supe explicar. Había otra frase que Eduardo repetía cada tanto. Carlos, tú perteneces a esta mesa. Créeme. Parecía un halago, pero detrás siempre percibía algo extraño. Como si perteneciera por un motivo que yo no debía cuestionar. Mi día a día se volvió una eterna mezcla de cafés apresurados, reuniones donde no decía nada y viajes constantes a ciudades donde pasaba más tiempo en salas de hotel que en las conferencias. La gente me veía como el asistente estrella de Eduardo. Algunos me envidiaban. Otros me ignoraban. Nadie se preguntaba qué hacía realmente. Mi madre solía llamarme tarde por la noche. ¿Pero qué haces tú en Zúrich si no eres directivo? Es trabajo, mamá. ¿Trabajo de qué? Nunca supe qué responderle sin sonar absurdo. La verdad es que mi vida personal empezó a desmoronarse muy pronto. Mi novia, Clara, me dejó después del cuarto viaje inesperado en 2 meses. Carlos, no sé en qué lugar estás, pero definitivamente no estás aquí. Tenía razón. Yo tampoco sabía en qué lugar estaba. Pero nada me hizo sospechar que algo grave ocurría, porque todo lo envolvía un decorado perfecto, salario elevado, bonos que no entendía, aumentos que no pedía, y la falsa sensación de que tenía un futuro brillante. Hasta que llegó la filtración de la nómina interna. Fue un jueves. Estaba en la oficina ordenando papeles cuando vi que varios compañeros se pasaban un archivo por correo, riéndose en sus cubículos. Era la lista salarial actualizada, filtrada de algún departamento. Al principio no le di importancia, hasta que escuché mi nombre. Mirad lo que cobra Carlos. ¿Pero qué hace este tío? Debe tener a Dios de su parte. Mi estómago se hundió. Algo estaba mal. Muy mal. Cuando abrí el archivo y busqué mi nombre, casi se me cayó el portátil. Mi salario era un 40% más alto que el de analistas con el doble de experiencia. Y había un aporte adicional que no entendía: bono de representación corporativa. Representación. Esa palabra me dejó helado. Me levanté, caminé hasta Recursos Humanos y volví a preguntar por tercera vez en un año cuál era exactamente mi rol en los viajes. Me dieron la misma respuesta que siempre. Carlos, tu jefe lo tiene muy claro. Él pide que tú estés. Eso es todo. Salí de allí con una mezcla insoportable de confusión y rabia contenida. ¿Qué veía Eduardo en mí que yo no veía en mí mismo? ¿Qué había detrás de todo esto? La respuesta no llegó ese día. Llegó semanas después, en forma de un correo extraviado, una frase en un contrato que jamás debió estar a mi nombre y un archivo misterioso enviado por un desconocido. Ahí empezó el verdadero problema. Porque no solo descubrí que no era un analista, ni un asistente, ni un protegido. Descubrí que me habían elegido por razones que nada tenían que ver con mi trabajo. Y que había una historia oscura detrás de esa elección. Una historia que involucraba a un hombre que desapareció en 2011, que se parecía demasiado a mí, y que había sido socio de la empresa antes de que todo cambiara. Mi mayor error fue pensar que el misterio terminaba ahí. El verdadero peligro apenas estaba empezando. La mañana del viaje a Bruselas empezó con un detalle mínimo que ahora entiendo como una advertencia: mi tarjeta corporativa dejó de funcionar en el tren al aeropuerto. No era la primera vez que fallaba, pero aquella vez hubo algo distinto. El mensaje en la pantalla decía: acceso restringido por solicitud del supervisor. Mi supervisor era Eduardo. Y Eduardo jamás restringía nada sin avisar. Intenté convencerme de que era un error, un fallo del sistema, cualquier cosa. Pero la incomodidad en el pecho ya estaba ahí, latiendo como un tambor suave que anunciaba tormenta. Llegué al aeropuerto demasiado temprano, como siempre, porque Eduardo odiaba la impuntualidad.
Lo encontré en la sala VIP sentado en uno de esos sillones enormes, leyendo unos documentos que no me dejó ver cuando me acerqué. Carlos, dijo sin levantar la vista. Siéntate. Tenemos un día largo. Obedecí. Pero por primera vez sentí mis manos temblar un poco. El silencio entre los dos era extraño, espeso. En viajes anteriores siempre hablaba de estrategias, de lo que íbamos a conseguir juntos, de la imagen corporativa, como si de verdad fuéramos un equipo. Ese día no dijo nada. Durante el embarque, observé algo que me heló la sangre. Eduardo no me dejó pasar delante como solía hacer. Caminó el primero, sin mirar atrás, como si yo fuera un pasajero más. Peor, como si ya no necesitara mostrar vinculación entre nosotros. Cuando aterrizamos en Bruselas y llegamos al hotel, la recepcionista pronunció unas palabras que me atravesaron como un cuchillo invisible. Habitación individual, señor Medina. Y, aquí dice que su acceso al salón ejecutivo está limitado solo a ciertas franjas. Eso nunca había pasado. Eduardo siempre pedía habitaciones contiguas, acceso total a salas, incluso servicio prioritario para trabajar mejor. Yo era parte del paquete. Su sombra profesional. Esa tarde, en la primera reunión, ocurrió algo aún más inquietante. Nos recibió un directivo belga, un hombre alto con barba gris y una mirada afilada que parecía leer más de lo que uno decía. Me miró de arriba abajo y pronunció, en un español extraño pero claro. Así que tú eres el nuevo. El nuevo. Como si hubiera existido un anterior. Me limité a asentir, intentando no parecer nervioso. Eduardo intervino rápido. Carlos solo observa. No necesita involucrarse. El belga arqueó una ceja. ¿Observar? Como Samuel. Ese nombre, Samuel, me golpeó con la fuerza de un latigazo. Eduardo apretó los labios con una sonrisa tensa. No comparemos el pasado. El silencio que siguió fue pesado, casi agresivo. Yo sentí mi piel volverse de papel. En cuanto terminó la reunión, Eduardo me pidió que lo acompañara al pasillo. Caminó rápido, casi sin respirar, hasta una esquina desierta del piso 11. Carlos, susurró, necesito que hoy seas discreto. Muy discreto. ¿Qué está pasando, Eduardo? Se giró. Por primera vez en 5 años, vi miedo en sus ojos. No preguntes. Tengo derecho a saber. No lo tienes. Y ahí, como caído desde algún rincón de su máscara, lanzó una frase que me dejó paralizado. Tú no estás aquí por tu trabajo. Nunca lo estuviste. Lo sé, respondí sin pensarlo. ¿Quién te dijo? Se acercó de golpe, demasiado cerca. Lo descubrí. Eduardo resopló, frustrado, casi furioso. Tenías que haber seguido el plan. Solo tenías que estar. Eso era todo. ¿Plan? ¿Plan de qué? Carlos, bajó la voz aún más, no sabes en qué estás metido. Sentí la garganta secarse. ¿Qué pasó con Samuel? Su expresión se endureció. No menciones ese nombre. Nunca. Quiero la verdad, Eduardo. La verdad, cerró los ojos por un segundo. La verdad es que Samuel nos arruinó. Engañó a inversores, se llevó dinero, comprometió contratos. Y cuando huyó, dejó un vacío. Uno que había que llenar. ¿Y yo, lo lleno? Tu parecido ayudaba, admitió sin rodeos. Tus modales, tu presencia, tu edad. Era útil. Necesario. ¿Necesario para qué? No respondió. Me miró con un cansancio que jamás le había visto. Haz el vuelo de vuelta. Hoy mismo. No asistas a la cena. Me quedé helado. ¿Por qué? Porque no quiero verte en medio. No esta vez. ¿En medio de qué? Carlos, me sostuvo el hombro. Si te digo la verdad completa, te conviertes en un problema. ¿Un problema para quién? Para gente que no sabes que existe. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Vete, insistió. Y destruye ese archivo. Quien te lo envió te hizo un favor. No cometas el error de seguir tirando del hilo. Pero yo no podía irme. No después de 5 años de mentiras.
No después de descubrir que me habían usado como una pieza reemplazable. Esa noche, ignoré la orden. Y me presenté en la cena. Era en una sala privada del piso 15 del hotel, con una mesa larga llena de hombres trajeados. Cuando entré, varias miradas se clavaron en mí. Algunas incómodas. Otras molestas. Una francamente, sorprendida. Eduardo se levantó de golpe. Carlos, te dije que. Pero no llegó a terminar. Porque en el extremo de la mesa, un hombre mayor, con bastón y traje oscuro, me observaba como si hubiera visto un fantasma. Dios mío, susurró. Es idéntico. La sala entera se quedó en silencio. ¿A quién? Pregunté con la voz más firme que pude. El viejo se inclinó hacia adelante. A Samuel. Mi corazón dio un salto tan violento que me mareé. Y entonces, mirándome fijamente, sin pestañear, añadió. No podemos cometer el mismo error dos veces. Eduardo dio un paso adelante, nervioso. No lo toques. Está aquí por mí. Por ti, repitió el viejo con desprecio. Ya hemos jugado bastante a ocultar desapariciones. Cadáveres. La palabra me reventó en la cabeza como un cañón. Me levanté de golpe, tambaleándome. ¿Qué quieren hacer conmigo? El hombre mayor apoyó ambas manos en el bastón y pronunció la frase que quebró por completo mi mundo. Depende de cuánto sepas. No sé nada. Nadie no sabe nada cuando entra por esa puerta. Eduardo se puso entre él y yo. Él no está involucrado. Ya te dije. Lo retiro del proyecto. Demasiado tarde, Eduardo. Ya lo vieron. Y ahí, delante de todos, el hombre alzó el bastón, señalándome. Si habla, si investiga, si pregunta, el desenlace será igual que en 2011. Eduardo gritó, basta. Pero ya era tarde. La amenaza estaba hecha. Y yo acababa de convertirme en el centro de un conflicto que jamás habría imaginado. Esa fue mi ruptura. Ese fue el momento exacto en que entendí que mi vida ya no dependía de mí. Y que para sobrevivir, tendría que descubrir lo que nadie quería que supiera. Salí de aquella sala como quien camina dentro de un túnel submarino, oyendo todo amortiguado, viendo borroso, respirando con dificultad. No recuerdo haber tocado el ascensor, ni haber marcado un piso. Solo sé que, cuando las puertas se abrieron, me encontré a mí mismo en el pasillo del hotel, apoyado contra la pared, jadeando como si hubiera corrido una maratón. La frase del hombre del bastón me golpeaba en bucle. El desenlace será igual que en 2011. Cada repetición era una piedra más cayendo dentro de mi estómago. Cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré la puerta con seguro, luego puse el pestillo, luego arrastré una silla contra la manija. No bastaba, pero necesitaba sentir que algo me protegía de lo que estaba fuera. O de lo que estaba encima de mí. Me desplomé en el suelo, con la espalda contra la cama. Me ardían los ojos. El aire olía a desinfectante barato. Mis manos no dejaban de temblar. Yo no soy Samuel. Yo no soy Samuel. Yo no soy. Pero me parecía a él. Demasiado. Lo suficiente como para que un grupo de ejecutivos poderosos hubiera decidido usarme como reemplazo silencioso durante años. Lo suficiente como para que un viejo en un traje carísimo me mirara como quien vuelve a ver un fantasma que creía enterrado. Y peor aún. Lo suficiente como para que alguien, en esa mesa, deseara que desapareciera. A las 23:41 sonó mi móvil. Un número desconocido. Dudé, pero respondí porque el silencio me estaba matando. ¿Carlos? Una voz apagada, masculina, temblorosa. ¿Quién habla? No digas mi nombre. Y baja la voz si no estás solo. Me incorporé bruscamente, mirando la puerta, las cortinas, cada sombra. Te envié el archivo F11, dijo el hombre. No cuelgues. Te están vigilando. Sentí un escalofrío que me heló los huesos. ¿Quién eres? Alguien que trabajó con Samuel. Alguien que debió hablar hace años. ¿Qué pasó en 2011? Lo que está por pasarte a ti. Tragué saliva con dolor. ¿Por qué me parezco tanto a él? Porque no te pareces a él, Carlos. Eres igual a él.
Eduardo lo sabía desde el principio. Todos lo sabían. ¿Qué insinúas? Que Samuel no se fue voluntariamente. El silencio que siguió fue tan brutal que hubiera preferido que me gritaran. Escúchame, continuó la voz. Ese grupo no tolera traiciones. Samuel descubrió irregularidades financieras graves. Documentos falsificados. Inversores fantasmas. Un flujo de dinero que salía del grupo hacia cuentas encubiertas. ¿Quién lo manejaba? Tu jefe. Y ese viejo del bastón. Ellos dos llevan 20 años moviendo piezas. ¿Y Samuel los enfrentó? Sí. Y un mes después. Desapareció. Abandonó el país, dijeron. ¿La verdad? Samuel no volvió a pisar ningún aeropuerto. Sentí un mareo. Me sujeté a la cama. Carlos, tú entraste a esta empresa porque ellos quisieron. Porque tu parecido era útil para cerrar huecos, calmar rumores. Eres el espejo perfecto del socio fugado. El sustituto ideal. Y ahora que lo sé. Ahora eres una variable inestable. Me quedé sin aire. Ten cuidado, susurró la voz. Eduardo está intentando protegerte, aunque no lo admitirá. Pero si el consejo decide, ¿decide qué? Que hablarás, o que ya hablaste, entonces no tendrás salida. ¿Qué hago? Cuando cuelgue, revisa tu maleta. Hay un sobre. Me levanté de golpe. Abrí la maleta con manos torpes. Allí, entre mi ropa, había un sobre blanco sin sello. Lo encontraste, dijo la voz. Lo abrí. Dentro había una llave pequeña de seguridad y una dirección escrita a mano. Rue de L. Industrie 47. Almacén C715. Solo. Ahí está la verdad, continuó. Lo que Samuel iba a entregar en 2011. ¿Qué es? Juan, tragó aire, perdón, Carlos, si vas, no podrás volver atrás. Ya no hay atrás, susurré. La voz se quebró. Que Dios te acompañe. Espera, dime tu nombre. No. Si lo sabes, me matan a mí también. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano y un frío que me subía desde los pies hasta el pecho. Me acerqué a la ventana. Abajo, en la calle, un coche negro estaba estacionado. Las luces apagadas. El motor encendido. Una figura en el asiento del conductor con un móvil pegado a la oreja. Me aparté de golpe. ¿Era para mí? ¿Me llevaban vigilando desde que salí de la cena? Todo se volvió ruido. No dormí. A las 6:50 salí del hotel con una mochila pequeña y el sobre con la llave dentro. Caminé evitando cámaras, reflejos, escaparates. Cada persona que se cruzaba conmigo me parecía una amenaza. Cada coche que reducía velocidad me hacía contener el aire. Llegué al almacén a las 7:09. Era un edificio industrial viejo, pintado de azul descolorido, con ventanas rotas en los pisos superiores. La puerta metálica tenía una cerradura pequeña, vieja, que encajaba perfectamente con la llave del sobre. Miré atrás. Ni un alma. Inserté la llave. Giré. La puerta se dio con un crujido. Dentro había oscuridad. Un olor a humedad. Y algo más, papeles. Carpetas apiladas, cajas, archivadores oxidados. Encendí la linterna del móvil. En la primera caja había un nombre escrito. S. Calder, confidencial. Mi respiración se desmadró. Saqué una carpeta. Dentro había copias de contratos, informes, extractos bancarios, fotos de reuniones y una carta con mi nombre. Carlos, si estás leyendo esto, entonces a mí ya no me queda tiempo. No cometas mi error. No confíes en nadie. El peligro no es Eduardo. El peligro es quien lo controla. Firmado, Samuel R. Calder. Sentí que el suelo se movía. Que el aire se partía. Y entonces escuché un ruido detrás de mí. Pasos. Alguien había entrado. Me giré con un sobresalto. La luz de mi móvil iluminó un rostro que jamás pensé ver allí. Un rostro que había intentado protegerme. Carlos, susurró Eduardo, pálido, agitado.
¿Qué has hecho? No pude responder. Porque justo detrás de él, a unos pasos, otro hombre apareció. El viejo del bastón. Ese al que yo no importaba más que una ficha reemplazable. Muy bien, dijo con voz calmada. Ya encontraste lo que no debías. Eduardo me miraba desesperado. Como si quisiera pedir perdón. Como si fuera demasiado tarde. El viejo sonrió. Ahora sí, ya no hay vuelta atrás, Carlos. Y dio un paso hacia la luz. El viejo del bastón avanzó con una calma macabra, como quien sabe que el tiempo está de su lado y que los demás solo pueden reaccionar. Su sombra se proyectaba larga sobre las cajas, deformada como si el almacén mismo quisiera advertirme de lo que venía. Eduardo dio un paso adelante, como queriendo ponerse entre nosotros, pero él ni siquiera lo miró. Lo ignoró con esa frialdad que solo tienen los hombres que creen poseer el mundo y a las personas que viven en él. Carlos, dijo el viejo, fijando sus ojos en mí. ¿Sabes cuál fue el error de Samuel? Apreté la carpeta contra mi pecho sin responder. Creer que tenía valor por sí mismo, continuó. Olvidó que su utilidad era temporal. Olvidó que nadie es indispensable. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia. Rabia de haber sido tratado como un objeto durante 5 años. Rabia de haber creído que mi presencia tenía sentido, cuando en realidad era una pieza en un tablero ajeno. ¿Qué van a hacer conmigo? Pregunté, sin apartar la vista. El viejo sonrió. Nada, si entregas lo que has encontrado. ¿Y si no lo hago? Entonces terminarás como Samuel, susurró, como quien anuncia el clima. Eduardo cerró los puños, impotente. Basta. Soltó de pronto. No lo tocarán. No permitiré que repitan lo de 2011. El viejo giró la cabeza hacia él, muy despacio. Eduardo, tú dejaste de decidir hace muchos años. Y levantó el bastón. En ese instante, entendí que no podía seguir esperando a que alguien me salvara. Ni Eduardo, ni el misterioso informante, ni nadie. Si quería vivir, tenía que actuar yo mismo. Respiré hondo. Y luego hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Arrojé la carpeta al suelo, abrí la mochila y saqué mi móvil. La información ya no está solo aquí, dije con voz firme. Está en la nube. Programé un envío automático. Si algo me pasa, media docena de periodistas van a recibir cada documento. Por primera vez, vi miedo real en los ojos del viejo. Estás mintiendo, escupió. Prueba, respondí. El silencio fue tan absoluto que hasta pude escuchar mi propio pulso. Eduardo me miró, sorprendido, casi orgulloso. El viejo evaluaba, calculaba, reconsideraba. Aquel hombre acostumbrado a controlar todo ahora enfrentaba algo que no podía detener, la verdad en manos de alguien que ya no tenía nada que perder. Finalmente bajó el bastón. No sabes con quién te has metido, muchacho. Lo sé, respondí. Y por eso no voy a ser el siguiente en desaparecer. Dio un paso atrás. Luego otro. Vámonos, ordenó a alguien detrás de la puerta. Porque sí, ahora lo comprendía. Había más hombres esperando afuera. No estaba allí solo por casualidad. Habían venido a cerrar el asunto. Pero mi jugada lo había cambiado todo. Un escándalo sería una tormenta que ninguno quería enfrentar. El viejo lanzó una última mirada a Eduardo. Has perdido el control, le dijo con desprecio. Hace años que ustedes perdieron la vergüenza, respondió él. Y el bastón se alejó entre las sombras, acompañado de pasos tensos. Cuando el peligro se disipó, mis piernas fallaron. Eduardo se arrodilló a mi lado. Tenías que haberte ido. Tú tenías que haberme dicho la verdad, le reproché. Él bajó la mirada. Lo intenté protegerte, Carlos. Te lo juro. Pero para ellos tú nunca fuiste un empleado. Fuiste un símbolo. Un reemplazo. Una máscara que podían mover. Quise sacarte, pero nunca encontré cómo. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. Eduardo se levantó, respirando hondo. Voy a declarar. Ya no puedo seguir callando. Yo estuve allí en 2011. Yo vi lo que hicieron. Si tú hablas solo,
te destruyen. Si hablamos juntos, quizá tengamos una oportunidad. Lo miré en silencio. Durante años, lo había visto como un jefe. Luego como un manipulador. Más tarde, como un cómplice. Y ahora, como un hombre roto que también buscaba redención. Asentí. Hagámoslo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Investigaciones internas. Declaraciones juradas. Periodistas llamando a mi puerta. Mi madre llorando al enterarse. El viejo del bastón renunció antes de ser detenido. Eduardo fue suspendido, pero cooperó con la justicia. Otros ejecutivos intentaron huir, pero ya era tarde, la documentación de Samuel lo había dejado todo por escrito. Y yo. Yo pasé de ser la cara bonita de reuniones a ser un nombre en titulares que nunca pedí. Pero sobreviví. Eso era lo importante. Un día, cuando todo comenzaba a calmarse, recibí un paquete sin remitente. Dentro venía una nota escrita con una caligrafía nerviosa. Hiciste lo que Samuel no pudo. No lo olvides jamás. Debajo había una foto en blanco y negro de un hombre de ojos claros y sonrisa tímida. Samuel. El hombre al que me había parecido tanto. El hombre al que, sin querer, terminé dándole justicia. Guardé esa foto en un cajón. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí mismo que nunca más permitiría que nadie me usara como adorno, como reemplazo o como objeto. Hoy trabajo en otra empresa. Una más pequeña, más humana, donde mi presencia no es un requisito estético, sino un aporte real. Nadie me llama representación corporativa. Nadie me lleva a viajes para posar. Ahora hablo en todas las reuniones. Y si alguien intenta silenciarme, simplemente me levanto y me voy. Aprendí que hay dos tipos de poder, el que se impone por miedo y el que se construye por verdad. Y, aunque la verdad me costó casi todo, me devolvió algo que nunca debería haber perdido, mi propio valor. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.